Buenas noches, estimados amigos. Volvemos al estudio del libro de Jonás para entender a través del libro de Jonás diferentes conceptos que están detallados de una forma alegórica en la Torá y en todos los otros textos. Pero en el mismo libro de Jonás existen ciertos detalles que podemos inclusive comenzar a verlos de una perspectiva matemática, geométrica y también psicológica. Desde luego, las matemáticas eh, tienen aspectos en la parte de la geometría, en la parte de los números, tienen aspectos que tienen que hacernos pensar. Por ejemplo, ¿por qué un número? A un número se le llama cuadrado. ¿Por qué a un número le podemos decir que inclusive es rectangular? Cuando decimos es cuadrado, también le llamamos cuadrado perfecto. Y todo esto tiene que ver con las formas. Lamentablemente, cuando nos enseñaron, aprendimos un modelo de repetición sin asociar a su verdadero concepto. Las historias bíblicas nos proporcionan una ayuda adicional para afirmar estos conocimientos e ir aprendiéndolos de una forma mucho más, de una forma más mnemónica, se llama, una forma con ayudas, para que esta ayuda logre calar en nuestra memoria. Entonces, veamos desde este punto de vista, vamos a ir de vuelta con el libro de Jonás, que hemos estado analizando por algún tiempo en, eh, en la espera de que lleguemos algún momento a la fiesta de Yom Kippur, que es en donde el libro de Jonás toma relevancia, es uno de los libros que se leen en esa fiesta. Y nosotros vamos a recordar un poquito acerca de las matemáticas en la versión hebrea de la Biblia, en la versión hebrea de este libro, que nos debe ayudar a comprender la historia, a recordar la historia con ayuda de los números, pero también a razonar y encontrar ciertos lazos dentro del texto que no se pueden ver con el relato simple, el relato literal. Hemos estado hablando de que el libro de Jonás es en realidad el relato espiritual de una paloma, porque Jonás significa paloma. El, la paloma es un animalito, generalmente se lo piensa en el color blanco por el significado de la pureza y de la paz que representa. Y cuando le vemos de ese color blanco, estamos hablando en realidad de las facultades intelectuales. El profeta Jonás aparece aquí en nuestras facultades intelectuales a las que llamamos los cielos, pero este es un mensajero. El mensajero tiene un mensaje que realizar. El mensaje que le es dado a este mensajero, este profeta, es ir a la tierra de Nínive, a la ciudad de Nínive, que es una ciudad que se encuentra en maldad. La maldad de Nínive ha llegado hasta los ojos, hasta los oídos del Creador o a los ojos de Dios. Y eh,
Jonás tiene que ir a decirle a Nínive, estamos expresando de una forma gráfica el significado de la historia. La paloma, el mensajero de las facultades intelectuales, tiene que cumplir con la tarea que le fue encomendada en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, al primer ser humano, se le dio la tarea de ir a trabajar la tierra para que trabajando de la tierra pueda comer del pan con el sudor de su frente. Es decir, un labrador extraño que en el trabajo que tiene que realizar en su tierra va a sudar la frente, dándonos a entender de que el trabajo es un trabajo intelectual, que la inteligencia que se nos ha dado es una herramienta de transformación para ser utilizada en el trabajo de nuestras emociones. Entonces, bajo este contexto, comenzamos a analizar ciertos números de la historia de Jonás que ya habíamos mencionado antes. Jonás en hebreo es Yonah y se escribe con estas 4 letras. El nombre de Jonás tiene 4 letras y cada letra tiene un valor numérico. El valor, por ejemplo, de la letra Yud, de esta letra Yud, es 10. El valor de la letra Vav es 6. El valor de la letra Nun es 50. Y el valor de la letra Hei es 5. En definitiva, la palabra Jonás o la palabra paloma, Yoná, tiene un valor de 71. Si nosotros utilizamos estos números para sumarlos, 7 más 1, en realidad aquí no debería poner igual, sino una formulita que veamos, está aquí, ¿sí? Una formulita que explique que el 71 puedo sumarle 7 más 1, 7 más 1, que es igual a 8. ¿Qué significado tiene el 8? El 8 es la letra Het, y nosotros vamos a escribir por aquí la letra Het, ¿sí? Debe ser esta, ¿sí? La letra Het le voy a hacer un poquito más chiquita para que no nos complique tanto. A ver, vamos a mover un poquito esto. Aquí entonces le hacemos un poco más chiquito la letra Het, ¿sí? El significado de la letra Het es también el de una escalera. La escalera, ¿qué insinúa la escalera? Es la escalera que vio Jacob cuando se acostó a dormir y de alguna forma apareció una escalera hacia el cielo en la que bajaban y subían ángeles, desde el cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Naturalmente que esto es una alegoría ¿de qué? Del mismo proceso de, en este caso, el profeta que tiene que bajar del cielo a trabajar la tierra. La orden del Creador es que hay que bajar, hay que utilizar la inteligencia para transformar nuestras emociones, controlar inicialmente nuestras emociones y luego impregnar de inteligencia a nuestras emociones
Y cuando nuestras emociones se han impregnado de inteligencia, ahora esta inteligencia puede subir como olor fragante hacia el cielo para impregnar de emoción al pensamiento. Es decir, ni el pensamiento solo es bueno, ni el razonamiento solo es bueno, ni lo emocional, puramente emocional es bueno. Cada cosa nos fue dada para utilizarla en conjunto. Es decir, el intelecto nos fue dado para utilizarlo y transformar nuestras emociones. Pero nuestras emociones fueron dadas para darle brillo, para darle emoción a todo lo que pensamos. Y cuando funcionan los dos armónicamente, entramos en un estado de unidad, en un estado de matrimonio. ¿Cuál es entonces la historia de Jonás? La historia de Jonás empieza y dice, ve a Nínive, esa gran ciudad, y te voy a dar un mensaje que tienes que ir a anunciar en Nínive, porque la maldad de Nínive es tan grande. ¿De qué ciudad, gran ciudad está hablando? Cuando entramos en el conocimiento de la Torá, a un pueblo que se encuentra en oscuridad se le llama un pueblo en idolatría. Cuando estamos en oscuridad no podemos ver adecuadamente las cosas. Cuando estamos en oscuridad no podemos ver adecuadamente el camino. Lo que miramos estamos mirando de una forma vaga, distorsionada. Y para poder bien necesitamos encender la luz, pero ellos no tienen la luz. El Creador manda la luz a través de este mensajero profeta a anunciar esta luz a Nínive, que son mis facultades emocionales. Cuando hablamos en este sentido, estamos diciendo, Jonás, el profeta, en sentido masculino, tiene un mensaje para ir hacia la tierra, la gran ciudad de Nínive, que es un pueblo gentil. Obviamente, ¿por qué? Porque es un pueblo idólatra en la terminología de la Torah. Idolatría significa oscuridad. Idolatría significa distorsión del pensamiento. Entonces, ¿quién está en distorsión? La tierra, mis emociones, como en el segundo verso del Génesis que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, inicialmente nosotros, como no conocemos nada, miramos al mundo de una perspectiva muy inexacta. ¿Por qué? Porque no conocemos. Eso es ser un gentil. Y desde el principio el creador estaba pensando en los gentiles. No es que a partir de 2000 años nomás el creador se acuerda de los gentiles y que les manda ahora un salvador para que salve a los gentiles. La alegoría de Jonás es precisamente el relato antiguo en el que los gentiles son nuestra parte emocional llamada la tierra y llamada la mujer en el sentido femenino. Desde el punto de vista de la Torá, lo que tenemos al frente para transformar, recordemos el Génesis, cuando el Creador extrae de la costilla de Adán a Eva, le puso frente a él. Y en el texto aparece como, y le presenta como una ayuda idónea. No hay una ayuda idónea desde la perspectiva hebrea, es una ayuda contraria. Es decir,
las facultades intelectuales, se les llama el varón, tienen que enfrentarse a una parte contraria, que son las emociones, que es su trabajo que hay que realizar. Es el trabajo que le doy, pero el trabajo ¿para qué sirve? Es lo mismo que cuando estamos en la universidad, me dan un trabajo para ir a realizar un deber, una tarea. ¿Y la tarea para qué sirve? No para cumplir la tarea y llevarla al profesor, no. La tarea sirve para trabajar mi interioridad, trabajar mi intelecto. Es decir, yo pienso que tengo que ir a hacer un mensaje, pero en realidad el mensaje de transformación es mi propia interioridad. Como vimos alguna vez en la historia del profeta Elías, el Creador le manda y le dice, vete a Sarepta, porque allí tengo una viuda para que te sustente. No es que el profeta va a hacer un trabajo allí, sino que el viaje del profeta es en sí el trabajo que tiene que realizar sobre sí mismo este profeta. Entonces, Jonás es este profeta que es enviado para realizar un mensaje para que Nínive se arrepienta, pero en realidad, como veremos luego, en los próximos capítulos, no se trata de anunciar la luz a esta ciudad, sino el trabajo está en el propio profeta que tiene que realizar un cambio. Este profeta, que es un profeta de cambios de ánimo, lo que se conoce como en la psicología como la bipolaridad. Estamos en un estado de ánimo y caemos drásticamente, rápidamente a un estado de ánimo distinto. Y vuelta, volvemos y vuelta bajamos. Estamos cambiando de ánimo rápidamente. Entonces, visto desde este punto de vista, estos profetas, en el caso de Elías o el caso también de Jonás, son alegorías relacionadas con nuestra propia alma. El nombre Jonás, en su valor numérico, en su gematria, alude al proceso de unificación entre el cielo y la tierra. ¿La escalera qué es? La escalera en la que bajan y suben los ángeles que ve Jacob es esos peldaños en el que tenemos que bajar y subir ángeles. Los ángeles son los estados emocionales que estamos cambiando y las facultades intelectuales que tienen que descender para realizar su trabajo aquí en la tierra. Entonces, los números nos ayudan a recordar, a identificar este trabajo. Sigamos viendo ahora en los diferentes métodos que se utilizan para la comprensión de las palabras hebreas, ayudadas por los números. Podemos escribir las palabras escribiendo cómo suenan sus letras. Por ejemplo, si yo escribo en el hebreo, perdón, en el español, la letra L y tengo que describir cómo suena, yo escribiría la E, la L y la E. ¿Cómo suena la letra L? La letra M en la misma forma, E, M, E. La letra B sería una B y una E. En la misma forma en el hebreo, yo puedo cada letra de la palabra Jonás, que en hebreo es Yonah, que son estas cuatro letras de aquí, yo las puedo ir escribiendo letra por letra en la forma que suenan. Por ejemplo, la letra Yud, que es esta letra Yud la puedo escribir como la Y, la U y la D en español, pero en el hebreo
sería la Yud, la Vav, que corresponde a una U, y la letra Dalet. A esto se le conoce como el relleno. El relleno de las letras, de las 4 letras de Jonás, yo voy a rellenarlas con las otras letras para describir cómo suenan las letras. Entonces, la letra Vav, yo escribo 2 letras Vav. La letra Nun, con una letra Nun, la letra Vav, y otra Nun, aunque aquí está en la forma final, pero sigue siendo una letra Nun. Y la letra Hei como Hei Aleph. Entonces, si relleno las letras que corresponden a Yonah con la forma en que suenan, y a cada una le doy los valores que corresponden en este relleno, entonces la letra Yud tendrá un valor de 20 porque tenemos Yud, Vav, Dalet y cada una de las letras estoy dándoles el valor que corresponden, ¿no? Entonces sería la Yud vale 10, la Vav vale 6, la Dalet 4. Sigo así con la Vav, Vav 6 y 6. La letra Nun, que sería 50, 6 y 50. Y la letra Hei, que sería 5 de la letra Hei más la letra Aleph 1. Ahora tomamos los valores de cada letra rellenada. En este caso, tenemos la letra Yud que vale 4 más 6 más 10 que vale 20. La letra Vav, que son 2 letras Vav, 6 más 6 que sería 12. Y la letra Nun, que sería Nun, Vav, Nun, que sería 50 más 6 más 50, por lo tanto 106. Y la última letra Hei, 5 más 1, 6. Si sumamos 6 más 106 más 12 y más 20, tengo 144. 144. Este número eh, ¿a qué lo puedo descomponer? 144 es 72 más 72. Ya sabemos por allí que los nombres del creador son 72, pero también es 12 por 12. Cuando en el caso del 12, nosotros podemos revisar nuestras tablitas de hebreo. La letra número 12, es decir, en forma ordinal, la letra número 12 corresponde a una letra Lamed. ¿Qué significa la letra Lamed? La letra Lamed significa enseñanza, aprendizaje. Entonces, ¿qué está implícito en la historia de Jonás? Está implícita la enseñanza. El número 12 es el número asociado al gobierno del Creador. ¿Qué es el gobierno del Creador? Enseñarnos el camino del bien, enseñarnos el camino de cómo llegar a Él, el camino de cómo transformar nuestra vida. Entonces, esta letra Lamed, inclusive en su forma, tiene una parte asociada al corazón, que es la parte que corresponde al cuerpo, en donde está el corazón. Pero tiene un gancho que se eleva desde el corazón hacia el intelecto. Entonces, si empleamos adecuadamente esta enseñanza es el lazo de unificación que me eleva hacia los cielos, hacia las facultades intelectuales. Tenemos la enseñanza que transforma nuestra vida para
elevarnos hacia los cielos, conectar los cielos con la tierra, volver nuevamente a ser uno, estar en matrimonio, en unificación, las facultades intelectuales con las facultades emocionales. Seguimos, entonces vamos a ver ahora algo interesante, un poco más interesante respecto de Jonás. Para entender este cuadro aquí, voy a presentar algo previo, un documento que tiene que ver con figuras. Las figuras geométricas son importantes también desde el punto de vista hebreo. Nuevamente, el hebreo tiene que ser considerado como una ciencia, y no el hebreo, sino la Torá. La Torá tiene que ser considerada como ciencia Ley. porque nos enseña a interpretar lo escrito también de una forma científica. No tiene que haber una diferencia entre el pensamiento espiritual y el pensamiento científico. Desde luego que existe una diferencia entre el pensamiento religioso y el pensamiento científico. Pero la religión, recordemos, ¿para qué sirve? El único objetivo de la religiosidad o de la religión es recordarnos los caminos por los que debemos andar, pero nosotros tenemos que aprender a reconocer por qué caminamos el camino que tenemos que andar. Es decir, recuerdo en la religiosidad que me tengo que levantar a las 6 de la mañana religiosamente a hacer deporte. O religiosamente tengo que desayunar todos los días. La repetición a esas horas que son costumbres, esas costumbres me recuerdan lo que tengo que hacer, pero tengo que racionalizar lo que hago por costumbre, lo que hago religiosamente. ¿Para qué? Para que a la hora de hacer ejercicios yo sepa que el ejercicio me hace bien, que tengo que hacerlo de tal manera que, por ejemplo, a las 6 de la mañana que salgo no me vayan a asaltar. Cuando encontramos los porqués apoyados por la religión, saltamos a la espiritualidad. Entonces encontramos que en la espiritualidad hay ciencia y ciencia de la buena. ¿Por qué? Porque podemos razonar, porque podemos experimentar. ¿Cómo hacen los científicos para encontrar sus leyes? Experimentan, tocan, hacen, se equivocan y vuelven a comenzar. Cuando aprendemos acerca de las figuras geométricas, como dijimos, por ejemplo, nos enseñaron acerca de los números cuadrados. ¿Por qué se le llama cuadrado perfecto? Nos dijeron que un cuadrado perfecto es el número que se multiplica por sí mismo. Por ejemplo, el número 64 es un cuadrado perfecto porque es 8 por 8, 64. ¿Pero por qué es un cuadrado perfecto? Porque tiene la figura de un cuadrado. Entonces, recordemos aquí, el cuadrado de 2 es 4. Veamos en este caso los círculos blancos aquí, ¿sí? El cuadrado de 2 es 4. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Pero esto me da una figura de un cuadrado y el cuadrado es perfecto.
¿Cuál es o qué es el número 9? El número 9 es un cuadrado perfecto porque es 3 por 3. Y si contamos los cuadritos, los círculos que están formando este cuadrado perfecto, es 3, 6 y 9. Me refiero a los números, a los círculos blancos. Igual, vamos al número 16. El número 16 es un cuadrado perfecto que viene de multiplicar 4 por 4. Y esto me forma un cuadrado como el cuadrado formado por estos círculos blancos. 4, 8, 12 y 16. Pero ahora, yo voy a hacer algo, a crear una serie en la que se defina esta serie de números como el cuadrado de un número más el cuadrado del número inmediatamente anterior. Es decir, esta serie va a estar conformada por la suma de dos cuadrados. Los cuadrados en gris son el cuadrado n-1. Aquí dijimos, tenemos un cuadrado 2 por 2. El n-1 va a ser 2 menos 1, 1. Entonces el cuadrado de 1 es 1, porque 1 por 1 es 1. Y de hecho este cuadrado le tenemos a la izquierda. Ahora, seguimos en la serie y decimos el cuadrado, perdón, el siguiente número de la serie, que les vamos a llamar números inspiradores o números inspiracionales. Ya vamos a ver por qué. Estos números inspiracionales, el inspiracional de 3. El inspiracional de 3 es 3 al cuadrado, que es 9, más 3 menos 1, 2 al cuadrado, que sería 2 al cuadrado es igual a 4. Es decir, el número 9 con el 3. Perdón, el 9 con el 4 que tengo que sumarles. Ahora, ¿cómo sumo estos dos cuadrados consecutivos de una forma geométrica, aplicando la geometría? Y para ello vamos a usar estos círculos en los que el número n que está graficado aquí, el número n es el que está en blanco y el n-1 es el que está en gris. Entonces sería el número n de 2 sería 2 al cuadrado, que es 4. Aquí tenemos los 4 círculos blancos. Y 2 menos 1, 1. Por lo tanto, tengo un cuadrado formado por un círculo. Si es que inserto el cuadrado anterior dentro del número que estoy calculando, en el caso del 2, inserto el 1 anterior aquí, tengo una figura como la que estamos mostrando en la pantalla. Por ejemplo, el número inspiracional de 3, que es lo que tenemos aquí, el número inspiracional de 3, ¿a qué equivale? Equivale a 3 al cuadrado, que es 9, que son los blancos, más 3 menos 1, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 4 corresponden a los círculos en gris. Si inserto estos círculos en gris dentro del 9 en esta forma, ahora tengo que 9 más 4 es 13. Entonces el número inspiracional de 3 equivale a 13. Y así, el siguiente número inspiracional es 4 al cuadrado es 16,
más 3 al cuadrado es 9. Entonces los 9 le inserto dentro del 16 y tengo en total el número 25. ¿Por qué se les llama números inspiracionales o inspiradores? Porque si vemos en este número, por ejemplo, en el número 5, el número 4 contiene algo adentro, como una madre que crea su espacio para albergar dentro un nuevo ser. Una madre comienza a ser madre cuando dentro de sí alberga a un nuevo ser. ¿Y qué más inspirador que una madre? Las matemáticas nos enseñan este modelo de inspiración que nosotros tenemos en nuestra madre. Nuestra madre, un ser humano como todos los seres humanos, pero llegó a un punto en el que querer o sin querer albergó dentro de sí a un nuevo ser, en este caso nosotros, y dedicó su vida para formarnos, para mantenerle dentro de sí a este nuevo ser. Entonces, estos números, los matemáticos le pusieron números inspiracionales porque están relacionados con una madre. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, y el número inspiracional 3, que tiene 3 elementos, 9 corresponden a la madre y 4 corresponden al hijo. Entonces, la serie de números inspiracionales se conforman de el cuadrado de un número más el cuadrado de un número anterior. Entonces, si nosotros mantenemos esta idea, vamos de regreso hacia el número de Jonás para ver qué estamos encontrando allí. Y entonces regresamos a Jonás y Jonás en hebreo Yoná le volvemos a escribir como Yud, Vav, Nun y Hei. Si aplico a cada uno de los números que corresponden a estas letras, la fórmula del número inspiracional. ¿Qué es la fórmula del número inspiracional? En el caso de la letra Yud, que vale 10, el número inspiracional de 10 es 10 al cuadrado, ¿sí? Más el n-1 es 9 al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, tengo 100 al cuadrado, 10 al cuadrado de 100 más 9 al cuadrado es 81, lo que me da el valor de la letra Yud en números inspiracionales es 181. Hacemos lo mismo para la letra Vav. La letra Vav vale 6. Entonces, 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. 6 por 6, 36 más 25 es igual a 61. La letra Nun este es bastante más complejo porque es más grande el número, 50 al cuadrado más 49 al cuadrado. Esto me da el número 4091. Y la letra G, que es 5 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 41. Si sumamos todos estos valores, llego al valor de 5184. Es decir, Yoná en números inspiracionales
es 5184, que es igual a 72 al cuadrado. Recuerden, nosotros rellenamos el número de Jonás y encontramos el número 72 más 72. Cuando ahora encontramos los números inspiracionales, este 72 es 72 al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado es un número cuadrado perfecto, es decir, el 5184 es un número cuadrado perfecto. ¿Qué significa que sea cuadrado perfecto? Al ser un número inspirador es un número femenino, equivalente a una madre. ¿De qué está hablando toda la historia? Está hablando de el trabajo que tiene que realizar esa paloma sobre una gran ciudad, y hemos visto que hay 6 veces repetida la palabra grande en su forma femenina, que es Gedulá. Una forma femenina de la palabra Gedulá que equivale a 48. Pero ¿cuántos son los versos de Yoná, del libro de Jonás? 48. Es decir, todo lo que está relatando el libro de Jonás está hablando de una tarea para ir a transformar algo femenino de nuestra alma, que está en un estado de maldad. Nínive, la gran ciudad, es esta ciudad que tiene que ser transformada. ¿Cómo sabemos esto? Otra vez, el número 5184 es 12 al cubo por 3. Es decir, se repite el número 3 en la historia de Jonás, que equivale a ¿qué? 3 días y 3 noches Jonás está dentro del vientre del pez. Y esa es una señal. ¿Señal de qué? La señal de Jonás es la que Yahshua, cuando en el relato que estuvo aquí en la tierra, le dicen, bueno, danos una señal de que tú eres el Mesías. ¿Cuál fue la respuesta de Yahshua? Generación perversa. Generación perversa. Otra vez, hablando de estas generaciones perversas que tenemos dentro. A nosotros nos gustan las señales, nos gustan los milagros y pedimos pruebas. Dame una prueba. Y entonces Yahshua les dice generación perversa, generación malvada. Si quieren señal, está bien, les voy a dar una. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre debajo de la tierra. ¿Qué significa debajo de la tierra? El 2 es el modelo de aprendizaje, enseñanza. Tengo que aprender. ¿Dónde? En el infierno. El infierno, desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, es un estado del que sí se puede salir. Jonás declara y dice, estoy en las raíces de los montes debajo de la tierra. Y la tierra ha puesto su cerrojo para siempre. ¿Por qué? Porque el infierno es eterno. El sufrimiento, cuando sufrimos, estamos en un estado eterno porque nuestro inconsciente vive en la eternidad. Y cuando estamos en este sufrimiento, allí aparece la luz, la chispa de la luz, que es suficiente para rescatarnos del hoyo. Lo mismo que hemos estado enseñando aparece en los números.
¿Qué estamos aprendiendo de esto? Nada nuevo, pero estamos viendo que el texto tiene características hermosas, divinas, cuando nos muestra estos números concordando perfectamente con el modelo del relato. Con estos números, nosotros podemos recordar el relato nuevamente y volverlo a recrear. Pero vemos además que esto fue escrito de tal manera que es digno de un genio, de un gran escritor. Por eso, a la palabra de Dios, a la Torá, se le conoce como la palabra de Dios, a la palabra divina, porque es digna de un escritor que puede darnos pistas, confrontar el texto, confirmar el texto desde diferentes ángulos. Y esta es la belleza de la escritura, que nosotros podemos interpretar y recordar y volver a recrear el texto a partir de los números, a partir de las figuras. El libro de Jonás relata ese modelo de un profeta que representa en realidad el trabajo interior que debo realizar yo desde el principio, que tengo que trabajar mi tierra, ir a anunciar a mi tierra que si no cambio seré destruido. ¿Por qué si no cambio? Porque a veces me dejo arrastrar por mi forma de ser. Estoy sumergido en mis propios problemas y estoy tan a gusto con mis propios problemas que les estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, amargándome por lo que me pasa sin darme cuenta que eso que estoy dándole vueltas y vueltas me está destruyendo. Y es por eso que el estado del infierno al que descendemos es el estado de sufrimiento. Y en el sufrimiento no sabemos, no queremos saber del tiempo porque el tiempo es eterno. Nunca vamos a vislumbrar una salida porque nos desesperamos. En la enfermedad, en los problemas, estamos desesperados. Pero de ese estado emocional bajo en lo profundo, simbolizado por Jonás dentro de un pez, y dentro de un pez que está relatado como un pez hembra, todo es femenino en el sentido de que el trabajo que tenemos que realizar es nuestra parte femenina simbolizada por la tierra, por la mujer que llevamos dentro, que no es más que un aspecto psicológico de cómo está diseñada nuestra alma. Esa mujer, esa tierra está en oscuridad, como dijimos, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Después de que la tierra estaba desordenada y vacía, viene el Creador y dice, sea la luz. Y fue la luz. Es decir, a esa tierra desordenada tiene que descender la luz, iluminar la oscuridad para encontrar el tesoro que está guardado en esa profundidad de la tierra. Los tesoros tienen que encontrarse con mucho trabajo dentro de la tierra y encontramos los minerales o encontramos los diamantes que están dentro de la tierra y que una vez que los extraigamos tenemos que pulirlos. ¿Y cómo se pule o cómo se extrae la pureza del oro, de la plata? Esos se refinan en un horno de fuego.
Y por eso Isaías también dice, porque a ti te he escogido como a plata en horno de aflicción. ¿Y qué es un horno? Es el infierno. Tenemos que pasar por los problemas. El mismo Creador nos empuja como un maestro en la universidad. Envía problemas a sus alumnos para que sean ¿qué? Para que sean resueltos. Y mientras más problemas resolvemos, conocemos más, estamos más preparados para enfrentarnos a nuevos problemas cada vez más difíciles. Y de esta forma adquirimos confianza. Cuando adquirimos esa confianza de enfrentarnos a la vida, esa confianza se le llama fe, porque poco a poco va creciendo la fe conforme nos enfrentamos a nuevos problemas y vamos adquiriendo confianza en esas fuerzas que estamos adquiriendo gracias a la experiencia. Es decir, todo lo que está escrito en la Biblia puede compararse perfectamente a cualquier ciencia porque es razonamiento, porque es de experimentación, porque tenemos que adquirir confianza por medio de esta experimentación, experimentar en nosotros estos cambios, estas enseñanzas que están escritas en la Torá, que nos ayudan a mirar el universo de una forma diferente. Como ahora, por ejemplo, que aprendimos las matemáticas y aprendimos la geometría, pero hemos aprendido alguna cosa nueva, los números inspiracionales. ¿Por qué inspiracionales? Porque están relacionados a un ser digno de adquirir de este ser la inspiración que necesito para enfrentarme a la vida. Es la forma en que tenemos que empezar a mirar la escritura sin miedo a la ciencia, sin miedo al razonamiento, sin miedo a pensar, sin miedo a matar las dudas. Cuando se nos presentan las dudas se nos presentan para motivarnos. Y esas motivaciones significan que tengo una duda, la duda hay que resolver el problema de la duda para aclarar, para encontrar la solución a esa duda, como cualquier científico que se enfrenta a cualquier problema en la naturaleza y nosotros podemos con seguridad utilizar la Biblia para salir de todas las dudas que tenemos. De hecho, los científicos como Einstein utilizaron la Biblia como su modelo de pensamiento. ¿De dónde vino esto que el tiempo es relativo? ¿De dónde vino esto que el espacio-tiempo es una sola entidad? Esto está relatado en la Biblia. Esto está relatado en la Torá, en las palabras hebreas. Y únicamente conociendo esta interpretación, este modelo hebreo, podemos entender cómo fue que el judío Einstein pudo razonar de tal forma para encontrar la ciencia dentro del modelo de la Torá. Entonces, sin miedo, enfrentémonos a la ciencia, enfrentémonos al pensamiento para encontrar el modelo de conocernos a nosotros mismos y de esta forma aprender a amarnos a nosotros mismos para amar a los demás.